Es un gusto, amados hermanos y amigos, poderos saludar a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sé que lo que escucharás será de mucha bendición para tu vida, pero antes tengamos un momento de oración. Amado Padre, te pedimos, Señor, que el mensaje sea de bendición para todos y tanto grandes como chicos puedan entenderlo. De igual forma, reconforta a través de esto, Señor, los corazones abatidos, que sean, Padre mío, de bendición todo lo que se vaya a decir para sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Todos los que hayamos visitado alguna vez la playa sabemos que es algo relajante contemplar sentados en la arena bajo una sombra el horizonte del majestuoso mar. Uno puede pasar largas horas y meditar muchas cosas que llegamos a vivir. En lo particular, yo no era muy afán de visitar la playa, debido a algunas malas experiencias vividas de joven, pero debido a que Dios colocó a una persona en mi vida, cambió mi percepción respecto al mar. Desde ese momento, cuando iba a la playa, ya no le tenía miedo y me entusiasmaba ir porque aprendía cosas nuevas, como pescar, también jugar, montar a caballo, visitar amigos los cuales ahora son parte de mi familia, pero sobre todo podía estar sentado en la arena durante horas viendo el horizonte del majestuoso mar y reflexionar muchas cosas que Dios me ha permitido vivir. Sé que cada uno de nosotros, y también ustedes, han tenido experiencias extraordinarias en su vida. Bueno, visitar la playa es algo genial, cuando el sol está en su esplendor y las aguas están tranquilas. Es una sensación maravillosa, pero tengo la seguridad que nadie desearía ingresar al mar cuando una gran tormenta y las olas danzan con mucha rudeza. Bueno, pues quiero decirles que sí hay personas que ingresan al mar cuando muchas veces las condiciones meteorológicas no son las adecuadas. Eso se debe al estilo de trabajo que desempeñan. Personas como pescadores, capitanes, marineros, rescatistas e incluso ingenieros y contadores tienen que ingresar muchas veces al mar cuando el clima no es favorable para poder desempeñar su trabajo. Todas estas personas arriesgan sus vidas al desempeñar lo que hacen. Muchos de ellos tienen la gran bendición que durante las tormentas que hay dentro del mar no pasa nada malo. Pero han habido algunos casos que por el mal tiempo muchas vidas se llegan a perder. Un ejemplo de esto fue en el año 2012, cuando unos pescadores salieron a trabajar, pero debido a la tormenta con la que se toparon, su barco se desvió de su objetivo principal. Estos hombres estuvieron perdidos 438 días en el mar. Estos pescadores se llamaban Salvador Alvarenga y Ezequiel Córdoba. Durante dicho viaje, uno de ellos murió. Salvador, en una de sus muchas entrevistas, externó que en medio de esa gran tormenta había perdido toda su esperanza que algún día lo encontrarían. Al principio estaba tranquilo, porque no estaba solo, pero después que su amigo murió, dice que lloró tanto que también anhelaba la muerte. Ahora Salvador se encontraba solo en un bote, sin comida y con toda la esperanza perdida que algún día lo encontrarían. Nosotros posiblemente no viviremos una situación así en el mar, como le ocurrió al pescador Salvador, pero actualmente muchos de nosotros, las circunstancias que estamos viviendo por la cuarentena y el aislamiento social, nos encontramos dolidos y desalentados. La muerte de amigos y familiares, más la situación económica que están afectando a muchas familias, muchos de nosotros hemos perdido la esperanza que las cosas puedan mejorar. Pero ¿sabes algo? Nuestro Dios quiere que comprendas que las circunstancias que actualmente has estado viviendo, todo tiene una explicación. En el libro de Hechos podemos apreciar que hace mucho tiempo un hombre llamado Pablo, el cual era una persona cruel en todos sus sentidos, un día tiene un encuentro con Jesús. Y tan impactante fue ese encuentro que Pablo lo aceptó como su único y suficiente Salvador. Este hombre dejó con la ayuda de Dios todos sus pecados que realizaba y empezó a vivir una vida agradable a él. De igual forma empezó a hacer algo que no realizaba e incluso también criticaba
lo cual era hablar del Señor Jesucristo en público, en las calles y en todo lugar. Debido a que Pablo no dejaba de hablar de Jesús en todos lados, terminó en la cárcel. En una de esas veces en la cual estuvo en la cárcel, se defendió ante los jueces y dijo que esta situación que estaba viviendo lo presentaran al César, es decir, el presidente de nuestra nación, pues le tomaron la palabra a esos jueces y fue enviado a Roma. Para poder llegar a Roma, antes se tenía que viajar en barco, y las trayectorias podían tardar meses para llegar al destino deseado. Durante el trayecto, estos barcos elaborados de madera muchas veces no aguantaban el viaje por las condiciones meteorológicas dentro del mar y se perdían las embarcaciones completas. Pablo era consciente de esta parte. En la lectura antes leída, apreciamos que este varón era trasladado de un barco a otro. Eso nos deja muy en claro que a pesar de todo, para poder llegar al destino deseado, tenía que realizar varias escalas y subir a diferentes barcos para poder llegar a Roma. Recordemos que Pablo no estaba de paseo, sino que estaba como un preso. Durante ese viaje era algo común encadenar y amarrar de las manos o de los pies a los presos para que no escaparan. Y si en dado caso hubiera un problema en el mar, estos se ahogarían. Pablo durante su viaje se dio cuenta que el clima iba empeorando y lo que decidió fue advertirle a un centurión llamado Julio que todos estaban en peligro y que no tenían que salir del puerto donde se encontraban. De lo contrario, todos correrían un gran peligro. El dueño del barco, el capitán, los marineros, los soldados y los demás ignoraron esa advertencia, pues Pablo era un preso. Posiblemente habrán pensado que deseaba escapar y lo que decidieron fue seguir el viaje, pero también nuestro Dios nos dice que esos hombres tenían la confianza en ellos mismos y que llegarían a su destino. Esto me recuerda a lo que empezó un problema a mediados de enero de este año, cuando se dijo que muchos países estaban siendo infectados por esta pandemia y que todos tomaran sus precauciones, pero muchos países ignoraron esas advertencias e incluso esas mismas advertencias muchas veces las escuchamos a lo largo de este año y también del otro de padres y amigos referente a ciertos pecados que nos podían afectar a nuestra vida, pero tan solo de igual forma los ignoramos por el simple hecho de poder disfrutar nuestra vida y experimentar todas esas cosas que nunca habías practicado. Ahora, estas advertencias, de igual forma, fue la misma situación que le pasó a esa tripulación. Todo eso lo ignoraron. Nuestro Dios nos comparte que el capitán estaba confiado que lograría llegar al puerto de Creta y pasar el invierno en ese lugar. Pero Dios les tenía predestinado otra situación a toda esa tripulación. Eso nos suena algo familiar, ¿verdad? Muchos de nosotros considerábamos que realizar las cosas que nos advirtieron saldrían de una forma muy diferente, pero nos pasó como a esa tripulación. Pablo dice que toda la tripulación estaba cerca del lugar del destino, cuando empezó una gran tormenta que recibe del nombre Heroclidón, o conocido también como nordeste, en pocas palabras, una gran tormenta con fuertes vientos. Debido a esta tormenta, la nave empezó a tener dificultades para poder dirigirse al puerto al que necesitaban llegar, así que prefirieron no forzar al barco y se dejaron llevar por las grandes olas, provocando que se desviaran de su camino. La situación cada vez iba empeorando, a tal grado que tuvieron que reforzar el barco amarrándolo con sogas para que no se partiera en dos. La parte delantera del barco, ya que recibía todo el impacto de las olas. El temor de esa tripulación iba en aumento. Por lo mismo arrojaron todas las cosas pesadas que se encontraban en el barco, como las anclas y también las pertenencias de mucho valor que muchos pasajeros tenían.
Pablo nos dice que habían pasado 3 días y muchos empezaron a perder la esperanza, porque la tormenta iba empeorando, no se veía el sol ni las estrellas, y se sentían tan vulnerables porque se encontraban en un barco de madera que era constantemente impactado por las olas marinas de más de 20 metros de alto. Todos esperaban su trágico final. Pero toda esta situación pudo haber sido evitada si tan solo hubieran hecho caso de esas advertencias que Pablo había dicho. Las advertencias siempre llegan a nuestra vida, pero lamentablemente nosotros no las queremos obedecer. A muchos de nosotros se nos dijo que no hiciéramos algunas cosas, y hoy en día vemos esas consecuencias. Por ejemplo, cuando te advirtieron que no invirtieras tu dinero en ese negocio, ya que había noticias de una pandemia, y hoy en día por no aceptar ese consejo, hoy te lamentas. En otros casos, te decían constantemente la frase célebre a nivel mundial: quédate en casa. Pero por no obedecer, hoy en día la mayor parte de nuestros familiares están en hospitales e incluso en algunos casos hoy ya no están a tu lado. En otros casos nos advertían de algunas amistades y hoy, después de mucho reflexionar, te das cuenta que solamente fuiste utilizado o utilizada para su beneficio, pero nunca hubo una amistad. Y lo más doliente es que las personas que realmente te amaban y te advertían hoy ya no se encuentran a tu lado. Las advertencias Dios las coloca en su momento, y debido a todas las situaciones que hemos estado viviendo, muchos de nosotros hoy hemos perdido esa esperanza. Así es, hemos perdido esa esperanza, que las cosas mejoren, pues tu vida ha cambiado en gran manera en estos últimos meses. Algo que era necesario y es necesario resaltar de la lectura bíblica de Hechos capítulo 27 es que el único que conocía de Cristo era Pablo, y si Dios lo había colocado en ese lugar era por algo. Otro punto importante que hay que resaltar es el siguiente: Dios nos comparte que la tripulación se había resignado que en cualquier momento morirían. Estas personas tenían miedo, frío y hambre. Las caras de todos eran de preocupación. Algunos estaban pálidos por tanto miedo, porque ese frágil barco en cualquier momento podría partirse en dos y toda la tripulación sería tragada por esas grandes olas que golpeaban la nave. En ese momento, según Hechos capítulo 27, versículo 21 al 25, dice que un hombre con mucha valentía y tranquilidad se paró y dijo a gran voz: Señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habría ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, y me dijo: no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador, y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que ánimo, señores, confío en que Dios sucederá tal y como me dijo. Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. Esas palabras animaron a la tripulación, pero también muchos se habrán cuestionado cómo era posible que ese hombre, que antes se encontraba también preocupado, ahora se encontraba tranquilo y confiado y que todo mejoraría. ¿Por acaso no escuchaba la gran tormenta que estaba fuera del barco? Pero ¿saben algo? Esas palabras que Dios le dijo a Pablo hizo animar a toda la tripulación en medio de esa tempestad. Amados hermanos, todas estas tormentas que hemos estado viviendo son parte de los planes de Dios. Sabemos que no es fácil, pero tenemos que ser pacientes y confiar en Dios. Lamentablemente, muchas personas han muerto, pero lo trágico de todo es que muchas de esas personas no querían reconciliarse con Dios e incluso escucharon las advertencias que se nos decían y tan solo las ignoraron.
Sabemos que Dios promete que a sus hijos los cuidará, los sanará, los librará de la peste destructora, entre otras cosas más. Dios tiene muchas promesas dadas a nuestra vida, pero también están las otras promesas, las cuales se cumplirán. Él es firme en decir que toda persona que vive en pecado será castigado. Dios cumple que la paga del pecado es muerte. Muchas de las personas que han muerto escucharon del Evangelio de Jesús muchas veces y tan solo nunca quisieron reconciliarse con Él. Hoy sabemos dónde se encuentran esas almas. Jesús dijo una vez que antes de su venida iba a ocurrir una serie de acontecimientos que actualmente estamos viviendo, y a pesar que Dios manda señales e incluso ocupa predicadores para que escuches su palabra y te arrepientas de tus malos caminos, lo que hace mucho es aborrecer a Cristo. Ejemplo de esto es lo que está pasando a nivel nacional en todo nuestro país respecto al tema del aborto, la ideología de género y las leyes que van en contra de la naturaleza de Dios, que las quieren legalizar. Y todo esto está ocurriendo en plena pandemia. Realmente muchos no desean obedecer y en lugar de confiar en Dios, confían en sus propios deseos y pecados. Y la consecuencia de confiar en sus propios deseos y en sus propios pecados es que cuando vienen las adversidades, como las que estamos viviendo, luego viene el desánimo y consideran que han perdido la esperanza. Esto mismo fue lo que pasó con esta tripulación con la que viajaba Pablo. Pablo sabía que muchos de esos hombres con los que compartía ese barco adoraban a dioses paganos diferentes, y algunos tenían conocimiento de Dios, pero no una comunión con Él. En ese momento Dios ocupó a Pablo para recordarles y también para invitarles a esas personas que no lo conocían, que confiaran y creyeran en ese Dios del cual Pablo daba testimonio. Ante esa dificultad, muchos callaron y creyeron en la palabra que Dios había dicho a través de Pablo. Amados hermanos, la venida de Cristo ya está cerca, y cuando menos lo imagines, vendrá por el pueblo que creyó realmente en Jesús. Cuando me refiero a creer, no solamente me refiero a que sabes que existe y ya. A pesar que eres una persona que asiste a la iglesia o solamente has escuchado de Él, eso no basta. Seguir a Cristo y creer en Él implica dejar tus pecados atrás, en perdonar al que te ha ofendido, en obedecer a Dios, amar a tu prójimo y también a compartir acerca de Jesús, como lo estaba haciendo Pablo en ese momento tan crucial para todos en el barco. Y debido a que creyeron en esas palabras que Dios le había dicho a Pablo en ese desánimo, se fue. Todo ese desánimo se fue. Y tuvieron la esperanza que Dios cambiaría esa situación. ¡Wow! Por último, apreciamos que después de que Pablo habló, muchos seguían tranquilos por esas palabras. Los días fueron pasando y solo esperaban el momento en el que se cumpliera lo que se había dicho. Dice la Escritura que en una madrugada, ya a punto de amanecer, según Hechos capítulos 27, versículo 33 al 38, dice que Pablo dijo lo siguiente: hoy hace 14 días que ustedes están en la vida en un hilo y siguen sin probar bocado. Les ruego que coman algo, pues lo necesitan para sobrevivir, y ninguno de ustedes perderá ni uno solo de sus cabellos de la cabeza. Dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios delante de todos. Luego lo partió y comenzó a comer. Todos se animaron y también comieron. Éramos en total 276 personas en el barco. Una vez satisfechos, aligeraron el barco echando el trigo al mar. Dios hasta ese momento seguía cumpliendo su promesa, que saldrían con vida todos. Solamente tenían que ser pacientes y no perder la esperanza.
Todas estas personas, al no haber comido nada durante 14 días, se encontraban débiles y era necesario que tuvieran las fuerzas necesarias porque aún faltaba la otra parte que Dios había dicho, que era que salvaría a todos, pero el barco sería una pérdida total. Pablo estaba preparado a todos. Él estaba preparado y también preparando a todos a través de los alimentos para que cuando ocurriera la segunda parte de lo que nuestro Dios había indicado, estuvieran con las fuerzas para nadar. Al día siguiente lograron encontrar una isla y el barco encalló en un banco de arena, provocando que se abrieran en dos partes. Los presos salieron nadando y los que no sabían tomaron partes de madera para poder llegar a tierra firme. Después de haber pasado esa gran tormenta, ese miedo que tenían se disipó y esas esperanzas que habían perdido fue restaurada. ¿Se acuerdan que al principio les había compartido una historia de dos pescadores que se habían perdido en el mar? Bueno, según lo que seguía compartiendo el sobreviviente, dijo que había perdido todas las esperanzas de que alguien lo rescataría. Pero hubo algo que no les dije, que él compartió, que él hacía para no desanimarse, se ponía a orar y le pedía a Dios que lo librara y le diera paciencia en medio de esa tempestad. Él tenía la confianza en que Dios iba a hacer algo en su vida. Él no se preocupaba en ese momento por los lujos ni por el dinero. Él estaba confiando plenamente en Dios y su esperanza era Él. De la misma forma que Pablo tenía y toda esa tripulación, ese hombre estaban haciendo lo mismo, creer en Dios. Según lo que dice la historia de este pescador, dice que un 29 de enero del año 2014, por fin tocó tierra firme y después de mucho tiempo pudo reencontrarse con su familia. Nunca perdió las esperanzas porque sabía que Dios iba a hacer algo en medio de esa tanta tribulación. Muchos de nosotros pasamos o estamos pasando por momentos difíciles en los cuales a estas alturas se han perdido algunas cosas como materiales, amigos, familiares, entre otras cosas. De igual forma, muchas fuentes de ingreso que ahora ya no tienes, cosas que tenías planeadas y se cancelaron. Si hoy te pones a reflexionar, te darás cuenta que ese desánimo es debido a que ya no tienes las cosas que antes tenías. ¿Sabes algo? Eso significa que esos objetos, esas personas, incluso esas situaciones eran las que gobernaban tu vida. Esas cosas eran tus dioses. Debido a eso es que llegó ese desánimo. Y cuando las cosas no salieron como deseabas y no lograste ver ninguna solución, perdiste la esperanza. Dios, por medio de esta situación, sacó de tu vida lo que estaba hundiéndote en el pecado. Esos amigos, ese trabajo, esas pertenencias, tan solo Dios permitió esas situaciones para que realmente escuches su palabra y te acerques a Él. En el caso de aquellos que han perdido un familiar, yo sé que el dolor de perder a alguien es doloroso, y más porque en estos momentos desearías abrazar a esa familia y reconsolarte y también tranquilizarte con ellos. Pero sabes algo, Dios ha permitido estos momentos de enfermedad porque muchas de las personas que han estado enfermas le han entregado su vida a Él. Y tengo la seguridad que la persona que en este momento tú aún sigues de luto, Él le tuvo que haber entregado la vida a nuestro Señor Jesucristo. Estas situaciones son las que nosotros no vemos, pero Dios, que tiene una visión más grande que todos nosotros, ve y por eso ha permitido todas estas circunstancias en nuestra vida. Esta misma situación pasaron durante un momento. La tripulación en el barco. En el barco llevaban cosas que pesaban mucho y también objetos de mucho valor. Pero por el deseo de seguir viviendo,
Dios permitió que todas las cosas las arrojaran al mar, y todas esas cosas que consideraban importantes las tuvieron que dejar ir para que el barco se mantuviera a flote y siguieran confiando en la promesa que Dios les había dado. Esa es la esperanza que ellos tenían. Dios, a lo largo de esta palabra, quiere recordarte que mantengas tu esperanza, tu confianza y tu fe puesta en Él, y no en esas personas, objetos y deseos que anhelan tu corazón. Y recuerda que vivimos por fe y no por vista. Que Dios te bendiga.